Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, 29 de abril del 2022, de la materia Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, quiero decirles a ustedes, ¿verdad?, que eh, estoy en el trámite de introducirle las notas a cada uno de ustedes, ¿verdad? En el entendido que, ¿verdad?, han sido 71 alumnos de 82 que se examinaron. Hay una buena parte de alumnos que no lo han hecho. He visto también que algunos se han retirado de la materia y otros, ¿verdad?, no, simplemente han callado, no me han dicho nada más que si van a ser diferidos o no. Una única persona veo en el sistema que aparece que se va a hacer el examen diferido, pero esa persona ni se ha comunicado conmigo, ¿verdad? Solo decirles, ¿verdad?, que tienen que estar pendientes de hacer las actividades, ¿verdad? Porque esto les va a repercutir al final en su examen final, perdón, en su evaluación final, ya cuando ustedes estén sumando todas las actividades del semestre o del ciclo que se ha hecho, ¿verdad? Esa por una parte. Quiero que tengan conciencia de eso, porque si no están haciendo actividades, si no están en grupo, yo lo siento mucho, pero yo no les voy a estar poniendo nota, ¿verdad? Las reglas se dieron desde el inicio del ciclo, que se tenían que hacer grupo porque iban a trabajar en todo el ciclo con esa persona, ¿verdad? Que trabajen todos. Aparte de eso, ¿verdad? Ustedes saben que están haciendo clínicas jurídicas. Yo en eso no me meto. Eso sería con el profesor con que ustedes están inscritos en la clínica jurídica. Por ahí me mandaron una actividad de alguien que hizo en la clínica jurídica, pero yo lo siento mucho. Yo no puedo estarles evaluando eso. Será, como les repito, el catedrático que tienen asignado en esa, digamos, parte de la materia, porque es parte de la materia lo de las clínicas jurídicas. Así que ustedes tendrían que hablar con ese catedrático, ¿verdad? O catedrática, como sea, ¿verdad? Y poder entregar las tareas pertinentes, porque si no hacen todo eso, a mí me van a pasar la nota final de esas actividades y yo simplemente lo voy a introducir. Yo no voy a meterme en ese ni tengo injerencia en esa situación. Creo que tengan claro que no tengo nada que ver en ello, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro, la otra semana les voy a estar poniendo lo del examen, aunque va el laboratorio, perdón, el laboratorio, o esperaré por lo menos, aunque me dicen la universidad que por el examen diferido, ahora tenga que ver, voy a ver si trato la manera quizás solo del examen, porque entiendo que ¿cómo que se llama? La actividad de la clínica jurídica es el 30% para ustedes, ¿verdad? Voy a hablar con las autoridades con respecto a eso, para no saturarlos a ustedes, pues, pero si en todo caso me dicen que tenga que hacerla, la voy a hacer, ¿verdad? Eso era como aviso que les iba a dar. Lo otro, voy a desarrollar el examen, si les parece a ustedes, del examen y el laboratorio, si les parece. Si no, pues continúo con la clase, ¿verdad? El examen, me refiero al examen tercero, que último que hicimos, y el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio semanal número 3. Me indican si esto es así. Si es así, yo hago desarrollo el examen. Si no, pues inicio con la clase. Y así Sí, No, gusta desarrollamos para ti. el examen. perdón, no escuché muy bien. Ernesto Rodríguez. Por favor, desarrollemos el examen. Quiero ver Ah, cuál es el. ok, ok, gracias. Gabriel Escoto, dígame. Gabriel Escoto, perdón. Buenos días, licenciado. Igual a Buenos mí me días. parece bien que desarrollemos el laboratorio y el parcial. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, inicio, aunque
con los problemas que les repito, o sea, tengo con que no puedo compartir, ¿verdad? En esta, pero ustedes vayan viendo en el laboratorio, ¿verdad? Y que está también en la plataforma para que vayamos en sintonía con respecto. Voy a empezar con el laboratorio, ¿verdad? Les hice a ustedes 5 preguntas. Cada una tenía el desarrollo de casos, una no como la primera, pero eran ejercicios prácticos, ¿verdad? Eh, Decía para el primero, en el laboratorio del ejercicio práctico, decía, explica a través de un ejemplo cuál es la diferencia fundamental entre medida cautelar y medida de protección. Esta, si ustedes se fijaron, tenía una relación con el examen también para definir lo que era la medida cautelar, ¿verdad? Si bien yo no sé si tuvieron, bueno, en su mayoría, porque en realidad casi estoy terminando de evaluarlos, el laboratorio con casi todos. Debo decirle antes del desarrollo que cumplan las indicaciones. Eso es otra cosa que también veo que ustedes no me cumplen indicaciones. Les digo, contesten preguntas, lleguen a conclusiones y la mayoría no lo hace. Entonces, eso les baja notas, ¿verdad? Porque ya les he puesto a ustedes la rúbrica de lo que tienen que ver cada una de las indicaciones, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo presente, ¿verdad? Entonces, quiero ver si puedo compartir para... Si me lo permite, No, no me lo permite compartir. Lo siento, pero bueno. Decirle, ¿verdad? Cuando dice, la primera pregunta, ya vuelve entrando al desarrollo y se explique a través de un ejemplo cuál es la diferencia fundamental entre medida cautelar y medida de protección. Recordemos que la medida cautelar, ¿verdad? Es el género, se los había dicho a ustedes, ¿verdad? Y ¿verdad? Dentro de ella, como lo clasifica la Ley Procesal de Familia, hace ver tanto el 124 como el 130 de la Ley Procesal de Familia, las medidas cautelares y las medidas de protección. ¿Se recuerdan que les dije? Una de manera patrimonial y otra de manera personal. Entonces, allí habían tantos ejemplos de los cuales pudiesen haber, ¿verdad? Recordemos de las medidas de protección que habíamos hablado, ¿verdad? Incluso el 130 habla de ellas, ¿verdad? ¿Cuáles debemos de entender, ¿verdad? Son personales las medidas de protección, algunas que realmente pudiesen tomarse en cuenta, ¿verdad? Yo les había hablado de estas, pudiesen tomarse como el caso de, por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar se piden, ¿verdad?, todas medidas de protección con el fin de salvaguardar la dignidad de la persona. ¿Cuáles podrían ser? Que no la ande amenazando, no la agreda verbalmente, ¿verdad?, etcétera. Aspectos en los cuales, como tienen que ser por respeto, todas las que establece el 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La Ley Procesal de Familia la habla en el 130 y también van en sintonía de eso, ¿verdad? También se pudiesen pedir medidas de protección con el divorcio por vida intolerable. Ya les había explicado que en divorcio por vida intolerable también, ¿por qué? Porque aquí se van todos los aspectos que establece el artículo 36 del Código de Familia, donde habla de la infidelidad y del respeto, ¿sí? Entonces, de esa misma pudiese haber las medidas de protección. La medida cautelar también puede aspectos como el cuidado personal de los hijos, les decía yo a ustedes, ¿verdad?, que pudiesen pedir, ¿verdad? Situaciones como, ¿verdad?, que uno de los padres sea más idóneo, un régimen de visitas también,
¿verdad? Puede que ya sea que lo pidan antes de la interposición de la demanda, durante la interposición de la demanda o, ¿verdad?, en el trámite del proceso, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los ejemplos que podemos tomar como para diferenciar entre y medida de protección, ¿sí? Veo que algunos se fueron por otras situaciones, ¿verdad? Aquí también les estuve diciendo que en el caso que para algunos dicen, no sé, hay medidas de protección personal. ¿Por qué? Porque se decía de que va propiamente a la persona. ¿Cuál persona? El alimentante, el que tiene que proveer de alimentos a sus hijos, ¿verdad? También pudiese ver el caso de la restricción migratoria. ¿Se acuerdan que les dije que esa situación de no salida del país también pudiese ver, ¿verdad? Etcétera, entre tantos ejemplos que pudiese ver y ustedes pudiesen explicar la diferencia entre uno y otro. Se comprende en la primera. Los escucho. Sí, Lic. Ok, bueno, entonces vamos con la segunda. La segunda se establecía, era un caso, ¿verdad? Decía, se los leo. La señora Marina Mejía llega al juzgado de familia a solicitar medidas de protección que se le confiere la guarda y cuidado personal de su hijo Juan M., quien tiene 10 años de edad. El caso que se alega por parte de dicha señora que el niño siempre ha vivido con ella en Usulután, en la propia ciudad del referido departamento, pero que le prestó el niño al papá de este para que se relacionara con él mismo, tal cual lo ha hecho los últimos 3 años. El señor Pedro Martínez alegó que la última ocasión que fue a recoger a su niño a Usulután ya no lo regresó con su madre, sino que lo hizo quedarse en casa junto a la madre de él y abuela del niño. Tanto el padre del niño como la abuela residen en la ciudad de San Miguel y por ello Marina llegó a la casa de la abuela y se ha llevado al niño para su residencia en Usulután, para evitar precisamente que vuelva a ocurrir el suceso. En la PGR regional Usulután le dijeron que fueran a solicitar una medida cautelar de cuidado personal y que le darán la asistencia, y al efecto le hicieron el escrito con la petición. Al llegar al juzgado de familia y al haber presentado la solicitud de medida cautelar, el juez le resuelve que no es competente para conocer, pues el domicilio de la persona afectada por la medida cautelar es de San Miguel, y decide remitirlo al juzgado segundo de familia de San Miguel. Aquí vienen las preguntas. ¿Es correcta la decisión del juez según la naturaleza de la medida cautelar? Tú, como juez segundo de familia de San Miguel, ¿qué deberías de resolver? Este punto ya lo habíamos hablado cuando empezábamos a mencionar las competencias de los juzgados. ¿Se acuerdan cuando para dirimir conflicto, también que corte en plena? Esto cuando hablamos también sobre el domicilio del demandado, este punto lo desarrollé en su momento. Sin embargo, lo volví a retomar, pues porque haciendo énfasis a lo que habíamos visto de la medida cautelar. Las medidas cautelares conforme al 75 y 76 de la, bueno, 75, 76 y 77 de la Ley Procesal de Familia, hace ver que el juez, cualquier juez de familia a nivel nacional tiene competencias para el dictado de medidas cautelares, incluido medidas de protección. Entonces, aquí estamos hablando incluso, pues, que puede entrar un juez de paz, ¿verdad? En el caso que se le pida un conciliatorio de familia, ¿verdad? O una medida cautelar, porque recordemos que conforme al 206 de la Ley Procesal de Familia, el juez de paz tiene también competencias. Entonces, ¿verdad? En este caso, si podemos decir que es correcta la decisión de la jueza según la naturaleza de la medida de protección,
puedo decir que es incorrecta. ¿Por qué? Porque la jueza no tiene competencia para conocer medidas cautelares. Lo que no tiene competencia, ¿verdad? Es, en todo caso, si se tramita un proceso, aunque Corte en Plena de la Corte Suprema de Justicia había puesto el perpetuato jurisdicción, ¿verdad? Ese principio donde decía quien había conocido la demanda, la había sustanciado e incluso las medidas cautelares, tenía que conocerla, ¿verdad? Entonces, remitían a eso que tenía que ser el mismo juzgado. Es decir, si en este caso Usulután conoció de las medidas cautelares, aunque sea el demandado domicilio San Miguel, ¿verdad? En ese juzgado tendría que promover el proceso. Aquí la pregunta sería, ¿hay que desplazar al demandado de San Miguel a Usulután? ¿O tendría que ser la demandante desplazarse para San Miguel, la demandante obviamente y su hijo, ¿verdad? Entonces, aunque en Lepina ponderan ese hecho de que tiene que ser la residencia del niño, más no de sus padres, pero en materia de familia, para el caso de este supuesto, y aparte de eso, de estos criterios de Corte en Pleno, de la Corte Suprema de Justicia, se mantuvieron por un tiempo quizás de una década, o sea, de 10 años, ¿verdad? Actualmente ha salido una sentencia, y eso fue en febrero de este año, por parte de Corte en Plena, donde se dice que ese principio no es de todo cierto. ¿Por qué? Porque dice que, si bien es cierto, conoce un juzgado, o conoció un juzgado, ya sea de medidas cautelares, ya sea ¿cómo se llama?, del proceso que lo haya sustanciado hasta llegar a esta sentencia, ¿verdad? Pero este juzgado lo que puede hacer es auxiliar, ¿verdad?, por medio de su equipo multidisciplinario, por medio de, ¿qué?, de emplazamientos, citas, etcétera, ¿verdad?, actos de comunicación que se pudiese hacer, pero no es que sea el mismo juez que tenga que conocer. Esto, como les repito, fue un criterio adoptado por Corte en Plena en su momento, tomando en cuenta el principio perpetuato jurisdiccional, así como el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y obviamente el hecho de que se modifica una demanda y que también esto tiene que ver con el 109 y 110 del Código de Familia cuando sean mutuos consentimientos, ¿verdad? Divorcio por mutuo consentimiento, o en todo caso sean diligencias conocidas en esta sede. Entonces, vuelvo y repito, yo puedo decir que esta decisión de la jueza, según la naturaleza de la medida de protección, no es totalmente cierta. O sea, fue errado declararse incompetente, porque con respecto a la medida cautelar, es competente ella y cualquiera de juez de familia, incluso juez de paz, que se solicite esa medida cautelar, ¿sí? Entonces, es incorrecta la decisión de la jueza de declararse incompetente. ¿Qué haríamos como juez? Dice la otra pregunta. ¿Qué harías tú como juez segundo de familia de San Miguel? ¿Qué deberías de resolver? En este sentido, si yo fuera el juez, ¿verdad?, yo admitiera la solicitud y obviamente verificara los elementos de apariencia de buen derecho y el peligro de la mora. ¿Se acuerdan los elementos, los presupuestos que se deben de analizar? Eso tendría que verificar yo primeramente. Si me lo demuestra y todo, si no, o sea, no es que me lo demuestre, sino que me lo mencione, ¿verdad? Si es que no lo hace, puedo hacer un informe social para ver la situación en que se encuentran los niños. Yo les puse un ejemplo de un niño que una abogada había tramitado un proceso, unas medidas cautelares en San Salvador, que era solicitando el cuidado personal del niño. Era un niño que estaba, si no me equivoco, en San Martín, ¿verdad? En Soyapango estaba el niño. Estaba pidiendo que el niño estaba en una condición deplorable, ¿verdad?, que presentaba fotos de pañalitis,
pero el detalle está que esas fotos tenían fecha, en aquella época era como 2008 era en esa época que les estoy comentando este caso, bueno, que les comenté este caso, y que esas fotos tenían fecha 2006, ¿verdad? La foto, como se miraba el niño, a cómo realmente era su edad, era totalmente diferente, o al menos se pudiese, por la lógica, ¿verdad? La experiencia, etcétera, se podía verificar esa situación. Entonces, la jueza en esa época ordenó un estudio y se verificó que en realidad eso no sucedía. Eso de pañalitis sí tuvo el niño en esa época, pero, ¿verdad? Era en épocas que realmente había estado con el papá, o sea, el papá por medio de su representada pedía esa medida cautelar y entonces al final no había pasado esa situación, pero lo que les quiero decir es que el juez tiene que verificar esa situación. Entonces, ¿qué haríamos? ¿O qué deberíamos de resolver? Pues verificar la procedencia de la medida cautelar, ¿verdad? Si están los presupuestos, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. ¿Sí? Entonces esas eran las respuestas que quería que ustedes me dijeran, ¿verdad? Porque son casos que yo incluso se los he puesto en clases, ¿verdad? Se comprende lo que les estoy mencionando. ¿Hay preguntas con respecto a esto? ¿Dudas? No, Lick, se comprende, muy amable. Ok, gracias. Bueno, entonces volviendo al siguiente ejemplo, el siguiente pregunta, perdón. Decía, la 3, Crisóstoma Pérez decide iniciar un proceso de alimentos en contra del padre de su hijo, Perfecto Díaz. Es el caso que el niño, Josué X, desde los 2 meses de edad, no ha tenido la oportunidad de que su padre se responsabilice de él, pues no lo ayuda, no hace por responsabilizarse de los gastos que genera su manutención, estudio, etc. Dice también, el niño a la fecha tiene 7 años. En la oficina central de la PGR San Salvador le dan la asistencia jurídica y plantean la demanda en el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador. Se pide como medida cautelar la fijación de una obligación alimentaria de 250 mientras dure el proceso. Y se alega que el señor Perfecto Díaz trabaja de motorista en una ONG, donde gana $450 mensuales, menos descuentos. Alegan que si bien el señor Perfecto Díaz tiene un hijo de 3 meses de edad a la fecha, con otra mujer, lo cierto que desde hace 7 años no le ayuda a Josué y por ello en su interés superior, la obligación es una forma de recompensar todo ese tiempo de falta de ayuda del demandado. No se anexa a la demanda ni la certificación de partida de nacimiento del nuevo hijo de Perfecto, ni la constancia de salario del mismo. ¿Tú qué harías como juez de familia? ¿Qué deberías de resolver? ¿Cuáles serían los argumentos para denegar la medida cautelar o para concederla o existiera otra posibilidad de resolución? ¿Verdad? Acá estamos viendo que hay un proceso, ¿verdad?, de alimentos donde la madre le representa al hijo y pide alimentos, ¿verdad? Expone, obviamente, que el padre no ha sido responsable de la edad de 2 años que ha tenido este niño, 2 meses, perdón, que ha tenido este niño, y ha llegado hasta la edad de 7 años, ¿verdad? Para promover el proceso. Les había hablado a ustedes con respecto al 253 del Código de Familia, que dice, para aspectos de alimentos, los alimentos se deben desde la interposición de la demanda. ¿Se acuerdan que les dije eso? Pues en efecto, ¿verdad? Eso por un lado, es decir, lo que se resuelva hasta la sentencia se va a retrotraer desde la interposición de la demanda. ¿Por qué? Porque desde ahí se está solicitando alimentos, desde ahí se está mencionando de que el hijo no recibe alimentos desde la edad de 2 meses de edad y hasta los 7 años que ha tenido que promover un proceso, ¿verdad? Y obviamente por medio de la Procuraduría General de la República. Ahora bien,
El hecho de pedir una medida cautelar, como es de alimentos provisionales, no quiere decir que aunque se pidan de manera definitiva $250, esos $250 tiene que consignarlos tal cual los pide. ¿Por qué? Porque aquí tienen que establecerse, vuelvo a lo mismo, los presupuestos procesales, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. ¿Sí? La apariencia de buen derecho obviamente es con la partida de nacimiento donde demuestra, donde es el título, verá, que le viabiliza a esta criatura, como es Josué, el niño, a pedir alimentos a su padre. ¿Por qué? Porque en su partida de nacimiento establece que su filiación paterna, ¿sí? Entonces, ahí está la apariencia de buen derecho. El peligro de la demora, obviamente, ¿verdad? Si ya me están diciendo que desde la edad de 2 meses no se ha responsabilizado, no le ha dado alimentos, me están mencionando que el señor trabaja en una ONG, probablemente si se sepa de eso, ¿verdad? Haya constancia salarial, ¿verdad? Porque eso determina para establecer una cuota alimenticia provisional o una definitiva, tenemos que ver el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente el hijo tiene, que esto lo establece el 254 del Código de Familia, que el hijo obviamente tiene que establecerse, ¿verdad? Parámetros tanto de las necesidades, aunque yo les explicaba en su momento que fue criterio de cámaras de familia de la sección del centro, que la necesidad cuando son niñas, niños o adolescentes no se tienen que demostrar, se presumen. Sin embargo, ¿verdad? Les decía que un niño que vive en zonas diferencial, con marcada diferencia, como por ejemplo un niño que vive en la San Benito, como un niño que vive en zonas como en Soyapango, y sin ánimo de discriminar, pero es un nivel de vida totalmente diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aunque Cámara de Familia se ha dicho que se presume las necesidades de los niños, ¿por qué? Porque necesitan del apoyo de sus padres, que los estén formando, que les den alimentos, que los cuide, pero obviamente tienen que demostrarse la capacidad económica, la capacidad económica de la persona, del obligado, y también la necesidad de los hijos, ¿verdad? Un hijo, como les repito, volviendo al ejemplo, un niño que vive en San Benito, su ambiente es totalmente diferente al de que vive en Soyapango. ¿Por qué? Porque tiene comodidades que una familia que reside en Soyapango, ¿verdad?, que de escasos recursos, no la tiene, ¿verdad? Y por ende las cuotas alimenticias son demasiado altas. Y obviamente son amparadas a la realidad de esta criatura. Entonces, si me demuestran, como viendo los presupuestos de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, hay constancia salarial, hay, porque así lo dice que debe establecerse para la cuota provisional, ¿verdad? Hay constancia salarial, hay desarrollo de esas necesidades, es decir, cuantificado del niño, cuántos sus gastos y todo, y que obviamente se tienen que establecer. Pues yo no necesariamente, si me está poniendo $250, eso voy a establecer. ¿Por qué? Porque lo que me pide de alimentos, ¿verdad? Yo como juez, la persona, la demandante, la parte demandante, yo como juez tengo de 0 hasta $250 que puede establecer una cuota alimenticia, ¿sí? Pero puede ser menos, porque si ellos no llegan a un acuerdo, yo, ¿verdad?, en la decisión como juez, en la sentencia, en la audiencia de sentencia, ahí la establezco. Pero en el caso de alimentos provisionales, yo tengo que verificar esa situación. Y recordemos que el establecer una cuota alimenticia provisional tiene que ver, ¿verdad?, para paliar las necesidades. Nunca, ¿verdad?, tiene el carácter definitivo, ¿sí? Hay muchos jueces, colegas, que para ellos establecer una cuota a tal cual se le pide, ¿verdad?, desde la interposición de la demanda, es viable, dicen ellos. ¿Por qué? Porque
desde allí se está pidiendo porque amparando a ese artículo 253 del Código de Familia que dice que desde la interposición de la demanda, pero el punto está que no estamos valorando prueba, ¿verdad? Simplemente estamos viendo los presupuestos liminares, como es la apariencia de buen derecho y el peligro de demora. Entonces, y esos presupuestos liminares tienen que ver para paliar las necesidades de los hijos. No debe de entenderse como una cuota alimenticia definitiva. Entonces, en ese sentido, si me están diciendo que gana el señor, el demandado, 450 menos descuento, que generalmente estamos hablando de unos, como él casi gana un poquito más de un salario mínimo, estamos hablando que unos $100, sino que un poquito más de descuento. Entonces estamos hablando de 350 y no se le puede estar quitando, ¿verdad?, una cantidad casi sin dejarlo sin nada. Porque también, a pesar que me estén diciendo en la contraparte, pero yo tengo un niño, tuvo que haber valorado esa prueba, ¿verdad? Pero como les había dicho en su momento a ustedes, ¿verdad? El hecho de dictarse una medida cautelar no es que se esté valorando prueba, simplemente se tiene que ver los presupuestos, como son la apariencia de buen derecho y el peligro de demora. Entonces, eso resolvería en mi caso, establecer una cuota, ¿verdad? Como es un niño de 7 años, un niño que vive en una zona tal, ¿verdad? Aunque no, aquí no se las puse, pero ¿verdad?, era el análisis que ustedes tendrían que haber establecido, ¿verdad? Solo les puse que San Salvador, ¿verdad? Pero un niño en ese sentido, pues, o sea, se tendría que valorar y potenciar una cuota razonable, es decir, que pueda paliar las necesidades. Si en el evento esa cuota haya sido mínima, imaginémonos que se fue le establezco $75, imaginémonos, como cuota provisional, pero en la sentencia definitiva le pongo yo 125 o $140, perdón, $150. Imaginémonos que le ponga esa situación, o sea, el doble de lo que le establecí, es decir, $75 le puse como provisional, pero definitiva se la pongo 150. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, como lo dice el artículo 253 del Código de Familia, los alimentos se deben desde la interposición de la demanda, o sea, de manera retroactiva, y entonces ahí se tiene que establecer los demás, ese quantum, ¿verdad?, que le quedó pendiente. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, no se está sancionando, simplemente es para paliar las necesidades del niño, ¿sí? Eso serían, digamos, lo que tendría que resolver, establecerle los $75 en mi caso, si es que se verifica esa situación, y la medida no tampoco es la concedería, ¿verdad?, partiendo del hecho de que me están dando los presupuestos de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, obviamente su partida de nacimiento del niño, ¿verdad? Y no sería una posibilidad tampoco de, digamos, de denegar esa cuota, ¿verdad? Sería de establecerla, de fijarla. Eso por lo que tendrían que resolver. Entonces, eso quería que el análisis que ustedes me hicieran de esa pregunta también. Hay interrogantes, ¿verdad?, con respecto a lo que he dicho de esta pregunta. Los estoy escuchando. Que se comprende lo que les he manifestado en la respuesta de esta pregunta del laboratorio semanal 3. Sí, Ok, muchas gracias. Licenciado. Ok, esa era la tercera pregunta que estábamos estableciendo, ¿verdad? Vamos a la cuarta. La cuarta dice, Viviana, se las leo, Viviana Celis presenta a través de su apoderado judicial una demanda de divorcio por la causal segunda del artículo 106 del Código de Familia. Es el caso que luego de 20 años de matrimonio por circunstancias personales dejaron de tener vida en común y su aún esposo, Julio Pérez, es un prominente ejecutivo de una empresa de dulce que tiene su sede en México. Dichos señores procrearon 2 hijos,
los cuales tienen 19 y 20 años de edad respectivamente y se encuentran estudiando ambos en la universidad. Viviana ha pedido en la demanda pensión compensatoria de $10,000. Se da cuenta que Julio ha sido designado gerente regional de la empresa donde labora, y que se irá a residir por 2 años a Costa Rica y que su salida a ese país está fijada para dentro de un mes. La demanda se encuentra aún en la fase de admisibilidad y fue presentada hace un mes. Debido a ello, el apoderado judicial de Viviana presenta un escrito solicitando la medida cautelar de restricción migratoria en contra de Julio, pues existe un riesgo eminente de que se sustraiga de la obligación que eventualmente se le asignará de pensión compensatoria y además de que se desatienda de los hijos que están en la universidad, así como de que será un problema el emplazamiento del demandado, pues él es la persona demandada, estará en Costa Rica. Aquí la pregunta, ¿qué resolverías tú como juez de familia? ¿Procede en este caso la medida cautelar? ¿Existe peligro eminente en este caso? Recordemos que aquí es un hecho, ¿verdad? Que es una realidad que muchas familias de salvadoreñas pasan, es decir, se casan, contraen matrimonio, ¿verdad? Tienen hijos y se separan y sin embargo a pesar de eso mantienen esa separación, ¿verdad? A pesar de esa separación, es decir, se mantienen, ¿verdad? En matrimonio, no deciden ni uno ni otro entablar la demanda respectiva o en todo caso solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Aquí hay un tema muy criticado, si debemos de tomar en cuenta la pensión compensatoria para este caso. ¿Por qué? Porque hay una separación de 20 años y que no se hace hace poco. Es decir, por lo que dice el artículo 113 del Código de Familia, dice que la pensión compensatoria se establece desde, ¿verdad?, que se dicta la sentencia de divorcio, donde se determina ese desequilibrio entre los cónyuges. ¿Desequilibrio de cuál? Desequilibrio económico, ¿verdad? Eso por un punto. El otro, también podemos ver que no hay cuota, no hay hijos acá, no hay una cuota alimenticia provisional establecida, ¿verdad? A pesar de que ellos tengan 20 años de separado y que obviamente el Señor procreó a los hijos, ¿verdad? Y que ellos mismos se encuentran estudiando, ¿verdad? Pero estos hijos ya son mayores de edad, no están sujetos a la autoridad parental, ¿verdad? Si estuvieran sujetos de la autoridad parental, ya sea por un restablecimiento de la autoridad parental o, en todo caso, por alguna incapacidad, ¿verdad? Esto que lo establece el 245 y 272, siempre del Código de Familia, pero partiendo del hecho que no les he puesto eso, es que están los dos hijos. Estos hijos pueden entablar la demanda de alimentos, ¿verdad? Ya el divorcio que ha entablado su madre ya no tendría por qué ellos estar dentro de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dice tanto el 111 como el 115 del Código de Familia, que los hijos, la sentencia que se dicte solamente entra ahí a su disposición, decisión, perdón, que estén sujetos a la autoridad parental los hijos, sin importar que sean mayores o menores de edad, ¿verdad? Siempre y cuando estén sujetos a la autoridad parental, ¿verdad? No es el caso que les he puesto yo. Sin embargo, hay otro punto también. Si no hay una demanda de alimentos por los hijos, no son los hijos que piden alimentos, ¿verdad? Procederá la restricción migratoria para este caso. El artículo 258 del Código de Familia establece los supuestos siempre y cuando se haya establecido una cuota alimenticia y si ésta no ha sido cumplida por el alimentante, ¿verdad? No así para otros supuestos. Sin embargo, podemos ver riesgos que pudiesen establecerse, ¿verdad? Siempre y cuando se demuestren, ¿verdad? Acá
hay una situación latente que puede pasar como no puede pasar, ¿verdad? Porque sí les puse acá que el señor, ¿verdad?, está trabajando para una empresa de dulces, pero aunque sea designado gerente regional de la empresa, ¿verdad?, y que se le haya dicho que tiene que residir 2 años a Costa Rica, esa situación puede cambiar en el transcurso de la admisión y emplazamiento de la demanda. Acá lo que el juez pudiese verificar es que no hay una cuota alimenticia establecida. Si bien hay una solicitud de pensión compensatoria, esta solicitud de pensión compensatoria todavía no está establecida porque esta se va a establecer hasta la audiencia de sentencia con la prueba que se determine, ¿verdad? Y todos los presupuestos que establece el 113 del Código de Familia, ¿sí? Entonces, tampoco recordemos que el hecho de hacer una restricción a una persona en su trabajo, ¿verdad?, hacemos bien. Recordemos en su momento, recordemos en su momento que esto, perdón. Bueno, recordemos en su momento que el hecho de que no haya establecido una cuota alimenticia provisional, ¿verdad?, y que esta persona subsiste de ese dinero que percibe, ¿verdad?, de su empleo, eso hace que restringirle sus obligaciones, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan cuando les hablé a ustedes del piloto aviador? El piloto aviador reside aquí en el país, pero por su actividad económica, su actividad laboral, perdón, o profesional, tiene que salir del país con las aerolíneas, tiene que salir de aquí a otros países. Ese es su trabajo, y de esa actividad de su trabajo percibe dinero. Si yo le restringo, ¿verdad?, la salida a un piloto, que es su fuente de ingreso, ¿ustedes creen que va a poder también establecerse, ¿verdad? Va a poder cumplir con todas sus obligaciones? En primer lugar, cuota alimenticia, también con la pensión compensatoria, definitivamente tampoco lo va a poder cumplir. Lo mismo va a pasar con este señor. Sus ingresos, ¿verdad?, son a partir de esta empresa. Tampoco podemos ir pensando a futuro, ¿verdad?, de que él no la va a cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí, para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad?, la procedencia tomando en cuenta eso, ¿verdad?, y como le digo, los presupuestos de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, podemos decir que no podemos denegar esa medida cautelar, ¿verdad?, con respecto a la restricción migratoria. ¿Por qué? Porque no procede, su única fuente de ingreso, ¿verdad? Podemos pensar qué peligro eminente en este caso. No hay ningún peligro, estamos pensando a futuro, cosas que tampoco pueden pasar. Hay muchas personas, y vuelvo al caso del piloto, que tienen esas actividades y que tienen responsabilidades frente a sus hijos, y que obviamente esas son sus únicas fuentes de ingreso, que si le restringimos, esas personas pierden su trabajo. Y si pierden su trabajo, ¿cómo van a cumplir con una pensión compensatoria como la que se está pidiendo? En el evento se establezca, claro. Entonces, desde mi punto de vista, no procede. Como juez, denegaría, ¿verdad?, tomando en cuenta esos hechos que les pongo, ¿verdad?, que no hay una cuota alimenticia provisional establecida por ninguno de los 2 hijos que él tiene, que están estudiando, ¿verdad?, ni han promovido un proceso de alimentos ellos, sea en sede administrativa, sede judicial. No se los pongo yo ahí a ustedes, ¿verdad? La señora está pidiendo, si bien es cierto, está pidiendo $10,000 de pensión compensatoria. Ese hecho de la desequilibrio se va a probar hasta la audiencia de sentencia, no en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el momento puede ser que del bagaje de prueba no se establezca la cuota
la cuota de pensión compensatoria. Y entonces, ¿para qué le ponemos una restricción migratoria? ¿Verdad? Entonces, aquí es el que tenemos de ponderar el peligro eminente que puede existir, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Hay alguna interrogante con esta respuesta que doy a la pregunta que establecí en el laboratorio? A esta pregunta 4. Los escucho. No, Lic. ¿Queda claro? Sí. Muchas gracias, Paula. Se comprende. Raiza, perdón. Ok, bueno. Vamos al último caso, como es la número 5. Les había puesto, en una demanda de divorcio se piden, además, alimentos por un monto de $250 mensuales y de una forma de garantizar los efectos de las sentencias que se dicten, solicitan que se decreten como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda en 2 inmuebles propiedad de la persona demandada y 3 vehículos de su propiedad inscritos en el registro público de vehículos automotores, y que de igual manera se le restrinja la salida del país, pues él viajaba muy seguido a los Estados Unidos, ya que es importador certificado de vehículos automotores usados y tiene una empresa bien establecida con ese giro comercial. Y sabiendo de la demanda y de lo que se pide, puede quedarse en vivir en Estados Unidos de América, pues tiene muchos amigos y contactos por allá. Y ha sido muy responsable en el matrimonio con sus obligaciones, particularmente con sus hijos, los cuales tienen actualmente 16 y 17 años de edad respectivamente. El juez de familia, al admitir la demanda, decreta la anotación preventiva de la demanda en un solo de los inmuebles propiedad de la persona demandada, valorado en $50,000 de los Estados Unidos de América, argumentando que con solo esa anotación preventiva se está garantizando de manera suficiente la obligación alimentaria. Aquí vienen las preguntas. ¿Considera que la decisión del juez o de la jueza de familia está bien fundamentada, o es que en definitiva todas las medidas cautelares patrimoniales y de protección que se solicitan deben decretarse sin análisis de proporcionalidad? Esas eran las preguntas que se establecen para este caso. Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y este es similar al caso anterior. Si bien es cierto, hay irresponsabilidades. Aquí la diferencia estriba en que hay una demanda de divorcio y hay hijos menores de edad, ¿verdad? Que por ende el juez de familia tiene que resolver sobre esos aspectos conforme al 111 y 115 del Código de Familia al momento de dictar la sentencia de divorcio, ¿sí? Entonces, por ese lado, hace la diferencia del anterior caso, es decir, de la pregunta número 4. Sin embargo, como les dije yo en su momento, cuando hablamos de la anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? Aquí hay que valorar el quantum, es decir, en el haber, porque una misma persona puede tener un sinfín de bienes, tanto muebles como inmuebles, y algunos incluso puedan ser que sean, ¿cómo que se llama? Usados para sus ingresos. Por ejemplo, él es un vendedor de vehículos, ¿verdad? Un importador, dice, les puse acá, ¿verdad? De una persona que certificado, quiere decir que está autorizado por el país para que pueda vender y obviamente recibe ingresos y que declara hace su declaración de renta sobre ellos, ¿verdad? Entonces aquí la situación estriba. Si hay alimentos por $250 mensuales para cada hijo, es decir, $250 mensuales, ¿verdad? De los 2 hijos, porque se los puse de los 2, ¿verdad? Estamos hablando que a razón de 125 para cada uno, y que obviamente hay un inmueble que garantiza, ¿verdad? Hay unos hijos que estamos hablando que están casi por llegar a la mayoría de edad y posiblemente, ¿verdad? Que sean unos hijos que han estudiado con provecho, es decir, personas que a la edad de 23, 25 años ya han sacado su profesión. Entonces,
si nos tomamos en cuenta esta situación, ¿verdad? De lo que puede pasar, este hijo, ¿verdad? A pesar que el papá sea irresponsable, no puedo anotar preventivamente de todos los vehículos que él tenga como propiedad y de los inmuebles. En este caso, 2 inmuebles que le he puesto de la persona demandada y 3 vehículos de propiedad que obviamente con posibilidades, si es un importador certificado, que los está usando para venderlos, para generar dinero, ¿verdad? Entonces, esta es la otra cara de la situación, aunque a pesar que no, del caso anterior, que a pesar que no es un empleado que de ahí percibe sus ingresos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de bienes que él ocupa para poder obtener ingresos, bienes que propiamente esos ingresos los tiene que vender y ahí tiene una ganancia. Y que de esa ganancia, ¿verdad? Obviamente, subsiste tanto él, que de esto, dejando de lado que sea irresponsable él, ¿verdad? O que haya sido irresponsable frente a sus hijos, pero esta situación no podemos anotar preventivamente todos los bienes, ¿verdad? Tenemos que ponderar por el principio de proporcionalidad, como les había establecido o le había dicho, tal cual lo dice el 254 del Código de Familia, la cuota alimenticia. Una cuota alimenticia bastante baja, no es tan alta, ¿verdad? Para la subsistencia de estos 2 hijos. 1. 2. Un inmueble de $50,000, ¿verdad? En el evento que este progenitor no deba, no cumpla con su cuota alimenticia, con este inmueble que se anota preventivamente, se cubre las necesidades de los mismos. Es decir, cuando a ellos no se les pague la cuota alimenticia, posteriormente puede ejecutar por medio de un ejecutivo en materia de familia, es decir, para ejecutar esa cuota alimenticia y que posteriormente pueda adjudicarse el bien, ¿verdad? Que esta puede, estamos hablando que cubre bien por lo menos unos 10 años esa cuota alimenticia. Entonces, creo yo que el hecho de que solamente se haya valorado ese inmueble y se haya notado por parte del juez que haya emitido la demanda, que haya decretado la anotación preventiva, ¿verdad? En solo un inmueble, uno de los 2, ¿verdad? Que probablemente puede haber sido el que más vale, ¿verdad? Y que también, pues, no a los demás vehículos que son los que usa para su subsistencia, ¿verdad? Son las cuestiones que se tienen que ponderar. O sea, para mí considero que la decisión tomada por el juez está bien fundamentada en ese sentido, ¿verdad? Es decir, que solamente sea uno, que la ponderación de este inmueble sea de $50,000, que usted me pueden decir, bueno, y la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, la apariencia de buen derecho con solo las partidas de nacimiento, obviamente la esposa con su partida de matrimonio, los hijos con su partida de nacimiento, y obviamente se está pidiendo alimentos y una cantidad de pensión compensatoria, de alimentos, podemos decir acá, pues sí, pero si se está pidiendo esa situación, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Cuáles van a ser las situaciones y esto les va a ayudar. La restricción migratoria, puedo decir que también, aunque me estén pidiendo una restricción porque me estén diciendo, que puede vivir allá en Estados Unidos, ¿verdad? Al momento que incluso sepa de la demanda, pero si es una persona importador certificado, difícilmente va a poder hacer esa situación por las obligaciones que tiene. ¿Por qué? Porque es una persona que va y viene a Estados Unidos y va a traer vehículos, ¿para qué? Para venderlos y subsistir su persona. Difícilmente es volver a lo mismo, ir pensando más allá de lo que pudiese ver, ¿verdad? Dejando de lado que también no hay una cuota alimenticia provisional establecida, ¿verdad? Que él no la haya cumplido, sino que solo hay supuestos de querer limitar el hecho, ¿verdad? De que se piense que él pueda no cumplir con esas obligaciones. Entonces, ahí creo yo que es atinada por el juez que solo le haya anotado preventivamente la demanda y la anotación preventiva, obviamente, ¿verdad?
no otorgarla, ¿verdad? Aunque por el mismo hecho que nos han establecido, ¿verdad? Y es que también, en definitiva, ¿verdad? Todas las medidas cautelares y patrimoniales que se soliciten deben decretarse con un análisis de proporcionalidad, obviamente, como se los digo a ustedes, ¿verdad? Porque ese análisis de proporcionalidad implica capacidad de los padres o cónyuges, la necesidad de los hijos, vuelvo a lo que ya había hablado antes, y también obviamente del quantum de los bienes que se establezcan. El quantum lo podemos ver, aunque ustedes me pueden decir, bueno, y el inmueble, ¿cómo lo va a valorar usted qué cuesta? Pues obviamente la escritura, si me presentan la escritura, ahí puedo ver yo cuánto costó ese inmueble, ¿verdad? Cuánto fue y cuántos los años que han pasado. Obviamente la plusvalía en nuestro país es bastante en algunos lugares, ¿verdad? Que se van estableciéndose con mayor cantidad. Entonces acá puedo decir que sí, ¿verdad? Todas las medidas cautelares patrimoniales y de protección que se soliciten deben decretarse y hacer un análisis de proporcionalidad. Esto ya se los había dicho antes en la pregunta anterior, ¿verdad? Y pues era el análisis que ustedes tendrían que hacer. Bueno, esa es la última pregunta en el laboratorio. ¿Se comprende lo que les estoy diciendo? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces pasamos al examen, el tercer examen que hicimos. Aquí son preguntas cerradas, ¿verdad? Donde ustedes tienen una selección, tienen que seleccionar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? Les ponía, ¿qué es medida cautelar? Y les decía, bueno, cada uno de ustedes tenían opciones diferentes, pero la que yo estoy viendo de clave es A, son aquellas que tienden a impedir que durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. B, son aquellas que no impiden durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, que sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. C, ambas son correctas. Para ustedes, ¿cuál de estas era la correcta? ¿Cuál de estas tres que les he mencionado era la correcta? Yo creo que la A, licenciado. ¿Perdón? ¿Perdón? La primera, literal A. Ah, cabal, exactamente. ¿Por qué razón? Porque acá estamos estableciendo de que son todas aquellas que tienden a impedir. La B les ponía que no impiden. Y si ellas impiden, pues totalmente, ¿verdad? Toda la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de una decisión final, ¿verdad? Entonces, esa era la correcta, como medida cautelar, y esta definición se las había puesto a ustedes en la diapositiva. Si ustedes la fijaron, ahí estaba. Y también se las había dicho en clase. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son las características de las medidas cautelares? Les ponía acá una, la A, provisionales, accesorias, dictadas con celeridad, son flexibles, variables, discrecionales y recurribles. Les ponían la B, únicamente son provisionales y accesorias. Y la C, ninguna es correcta. Para ustedes, ¿cuál de esta era la correcta? Era literal A. La D. ¿Perdón? Literal A. Exactamente, es literal A. ¿Por qué razón? Porque les había dicho que las medidas cautelares son provisionales, es decir, no se establecen para toda la vida. Son accesorias. ¿Por qué? Porque no es lo principal, no es lo principal que se está discutiendo, ¿verdad? Son dictadas con celeridad, en efecto. ¿Por qué? Porque son dictadas a partir de la necesidad que se requieran, ¿verdad? Y deben de ser, obviamente, rápidas, flexibles, variables, ¿verdad? Y un tanto discrecionales y recurribles. Recuérdense que les dije yo incluso para esto último, recurrible
que una decisión, una medida cautelar establecida, ¿verdad? Puede ser recurrible, ya sea por la parte que lo solicita o por la parte a quien le afecta, una vez que se ejecuta la medida cautelar, ¿sí? Entonces, esa era la respuesta correcta. Como les repito, este es el examen que yo estoy viendo, ¿verdad? Cada uno de ustedes varió en el número de preguntas y también el número de los literales, pero esa era la respuesta correcta. La 3. El objeto de la medida cautelar no es proteger de derechos personales y patrimoniales de los miembros de la familia con el fin de evitar que se causen daños graves o de difícil reparación. Les ponía ahí, ¿es verdadero o falso esa premisa? Para ustedes, ¿era verdadero o falso esa premisa? Es falso. ¿Por qué era falso? Porque el objeto de las medidas cautelares es proteger los derechos personales y patrimoniales. En efecto, Gabriela Escoto, usted tiene toda la razón. Eso era de protegerlo. Yo aquí les había puesto como que no es proteger y entonces, ¿para qué se dictan las medidas cautelares? Eso era falso, así como usted lo estaba diciendo. La siguiente, la número 4, dice, según la naturaleza jurídica de las medidas cautelares y la doctrina procesalista, las primeras, es decir, las medidas cautelares, tienen una perspectiva de acción cautelar. Es un proceso cautelar y a la vez un acto de aseguramiento. Esta premisa es verdadera o falsa. ¿Es verdadera o falsa esta premisa? Los escucho. Me contestaron esas preguntas varios. Necesito saber si es verdadero o falso. ¿Me están escuchando? O no saben, en efecto, no saben si era esa premisa, si era verdadero o falso. Séanme sinceros, pues, porque así voy a irles respondiendo y voy a reforzar lo que ya estamos evaluando. Si no me responden, voy a preguntarle a alguno de ustedes, de los que están acá. Pregunto nuevamente, ¿es verdadero o es falso? Kevin Alvarado. Repetir. Les puse que en la 4, según la naturaleza jurídica de las medidas cautelares y la doctrina procesalista, las primeras, es decir, las medidas cautelares, tienen una perspectiva de acción cautelar. Es un proceso cautelar y a la vez es un acto de aseguramiento. ¿Esa premisa es verdadera o falsa? Pues según lo que yo contesté, era verdadera, licenciado. Exactamente. ¿Por qué era verdadera, Pineda? Fernando. Porque el objetivo de las medidas cautelares es salvaguardar y proteger los derechos de la persona, ¿no? En efecto, es parte. Es decir, yo les había dicho que la doctrina hace ver que hay una perspectiva de acción cautelar. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa acción de poder solicitar una medida cautelar, ¿verdad? Ante los tribunales de todo el país, como les decía, que son competentes. También se toma que es un proceso cautelar. ¿Por qué? Porque se puede tomar previo a la interposición de la demanda, durante la tramitación de la demanda, ¿verdad? Cuando se presenta la demanda, pues, o en el trámite del proceso. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que es un proceso cautelar que lleva un seguimiento establecido por la ley. Entonces, por eso dice que todos tenemos la acción cautelar porque todos podemos interponerla, ¿verdad? Siempre y cuando nos tengamos esos elementos de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora y que podemos demostrarlo. Obviamente, eso es un proceso que la ley nos establece, ¿verdad? En el tiempo, en los espacios que nos establecen y a la vez es un acto de aseguramiento. ¿Por qué? Porque nos están asegurando, ¿verdad? Lo que se puede de alguna manera dañar o puede causar daños graves o de difícil reparación, ¿sí? Por eso es verdadero, ¿verdad? Y por eso la doctrina
cautelar, doctrina procesalista lo establece que es que tiene una acción cautelar, es un proceso cautelar y a la vez un acto de aseguramiento. Este aspecto también se los puse a ustedes en la diapositiva y se los expliqué. La 5 dice, se refiere a, permítame, se refieren al caso en que el legislador no ha dispuesto de forma clara y precisa la existencia de los instrumentos a los cuales les da el carácter de medida cautelar. Es decir, no existen en la legislación. Les ponía acá. Esta es la medida cautelar innominada. B, la medida cautelar nominada. Y C, ambas son correctas. Para ustedes, ¿cuál de esta era correcta? El literal A. ¿Por qué, Gabriela Escoto? Porque usted explicaba en la clase que las innominadas son las que no están en la legislación y las nominadas sí están en las leyes. Muchas gracias, muy amable, correcto, esa era la respuesta. Bueno, la número 6. Preguntaba, ¿qué son medidas cautelares personales? Esta tenía mucho que ver con el laboratorio, ¿se acuerdan, verdad? El laboratorio, la pregunta número 1, ¿verdad? Cuando les decía que por medio de ejemplos ustedes pudiesen hacer la diferencia. Pues aquí les preguntaba qué son medidas cautelares personales. Les ponía el literal A. Son aquellas que imponen una conducta específica a observar, surtiendo efectos personales, con el objeto de evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sean físicos, psicológicos, sexuales, obligando al destinatario de la medida a realizar una acción o una abstención en beneficio de la familia. Eso era el A. El B son aquellas que se decretan con el objeto de que surtan efecto dentro de la esfera jurídico-patrimonial del destinatario. Y C, ambas son correctas. ¿Cuál para ustedes de esta era la correcta? ¿Cuál de esta para ustedes era la correcta? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces voy a preguntar, si no hay nadie que me conteste, voy a preguntar de manera aleatoria a los que están acá en la clase. Susana Alvarado. Susana Alvarado. Voy a estar tomando nota también en este hecho de que ustedes me contesten o no, porque también eso tiene que ver el que ustedes estén en clase. Les repito, aquí en la clase nos podemos equivocar, en la calle ustedes ya no, ¿verdad? Porque esto es el pan de cada día, sobre todo si ustedes se dedican a familia, ¿verdad? Susana Alvarado, ¿me escucha Susana Alvarado? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál de las respuestas que les di es la correcta? Realmente de esas preguntas no las respondí con certeza. No sabe usted tampoco de esa. No, no estoy segura cuál era la respuesta. Ok, gracias, muy amable. Luis Arce. Luis Arce. Luis Arce. Estoy tomando en cuenta que no me están contestando y es como que no estén en clases, ¿verdad? Alison Barrera. Alison Barrera. Sandra Cañada. Buenos días, Nick. Buenos días. ¿Cuál de esas es la correcta de las que acabo de decir en el examen? Igual, Nick, no estoy segura. Pues sí, pero ¿cuál para usted es la correcta? Sandra Noemí. ¿Cuál para usted es la correcta? Miren, realmente voy a ponderar y voy a tomar hasta eso de que ustedes me estén respondiendo, porque no es posible que hasta esa altura tampoco estén contestando, porque esa es parte de su estudio. Raiza Castillo. Lick, para mí, en el orden que me salió a mí, Ajá. yo le puse que era el literal C.
No por eso, pero del orden que yo le he dicho, ¿cuál es? Sería que son las medidas cautelares personales, ¿verdad? Uh-huh. Yo le puse que son aquellas que imponen una conducta específica. A observar. En efecto, ¿por qué cree usted que esa es la correcta? Porque usted en clase nos explicaba que son cuando son, ya sea físico, psicológico, que le está pasando a la familia. En efecto, son personales, ¿verdad? Y gracias es parte de lo que ya había hablado del laboratorio, ¿verdad? Es en sí aquellas que son lesivas a la dignidad de la persona, se solicitan por esa misma situación que pueden perjudicarla, ya sea física, psicológica, sexual, ¿verdad? Son propiamente personales por ese mismo hecho, no las patrimoniales. Estamos hablando de la del 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Todas esas que establecen ahí, aunque algunas les dije yo que la ley las toma indistintamente como que fuera cautelares y no personales, ¿verdad? Perdón, patrimoniales y otras personales, pues había que ver en esa situación. Pero en los personales, eso sí, ¿verdad? Aquí mismo en la respuesta se lo estoy diciendo, ¿verdad? Que obviamente se tienen que imponen, obviamente, una conducta específica a observar, y esto obviamente en aspectos que pueden ser lesivos a la dignidad de la persona. Bueno, esta es para la número 6. La número 7, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos para el dictado de la medida cautelar? Le ponía acá, A, el fomius boni juris o apariencia de buen derecho y el películo in mora o peligro en la demora. B, la sospecha del deudor, suspectio de vitis, le puse, y el peligro del daño personal. Y también le ponía ambas son correctas. Para ustedes, ¿cuál de estas es la correcta? Ambas son correctas. En efecto, Susana Alvarado, ambas son correctas. ¿Por qué razón? Porque estos eran los presupuestos que yo les decía. En la práctica solo se toma la apariencia de buen derecho y en el peligro de la demora, pero cuando estamos viendo aspectos personales, ¿verdad?, de medidas de protección, tenemos que ver la sospecha del deudor y el peligro del daño personal, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta todos esos presupuestos. Esta es la 7. La 8, les ponía acá, se puede decir que la medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el películo in mora, porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, sino evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sea en este daño físico, psicológico, moral o sexual. ¿Esto para ustedes es verdadero o falso? Tiene un tanto relación con las personales que habíamos hablado y de la respuesta que acabamos de dar con respecto a esa medida de personales. Pero para ustedes, ¿era correcta o no esa premisa? Felipe Maya, ¿para usted era correcta esa premisa? Felipe Maya. Repetir, por favor. Felipe Maya. Lo escucho, Felipe Maya. Felipe Maya. No le escucho, Felipe Maya. O por lo menos escriba. Si es que el micrófono no le... Necesito que escriba o en todo caso me diga. Ay, Dios mío, bueno. Si se puede decir que la medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el películo in mora, porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, sino evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sea esto daño físico, psicológico, moral o sexual.
Me escuchó ahora, Felipe Amaya. Arredi Cornejo, ¿puede decir? Sí, chao. ¿Cómo? Arredi Cornejo. ¿Me escucha, Arredi Cornejo? Arredi Cornejo. Erickson Crespín. Walter Villalta. ¿Me escuchan de lo que les estoy diciendo? Bueno, miren, realmente todo esto que les estoy preguntando y no me contestan, realmente voy a tomar en cuenta esto para la nota, porque esto no puede ser que ustedes tampoco estén contestando si esto es parte de la clase, ¿verdad? Y tampoco es que yo les estoy preguntando y no me contestan, por lo menos decirme, ¿verdad? Que no saben, porque eso va a hacer generar que yo les conteste, les diga, bueno, y les explique. Sí, pero el hecho de que estén trabajando, para eso han puesto ustedes la materia a esta hora, ¿verdad? Para que recibirla, ¿verdad? No es ningún, y para que contesten también, si ustedes han estudiado. Alejandra Flores, ¿me puede contestar esa pregunta? Alejandra Flores. No, licenciado. No escuché muy bien, discúlpeme. La pregunta número 8 era si se puede decir que la medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el periculum in mora, porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, sino evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sea estos daños físicos, psicológicos, moral o sexual. ¿Esto es verdadero o falso? Yo le puse falso, licenciado. ¿Por qué? ¿Por qué para ustedes que no posee como fundamento el periculum in mora? Alejandra Flores, ¿por qué para usted cree que no debe tomarse en cuenta? Bueno, José López. Sí, licenciado, dígame. ¿Puede contestar la pregunta que he hecho, por favor? Sí, yo le puse verdadero porque las medidas cautelares protegen no solamente a la persona, sino que también lesiones que puedan tener más adelante, las diferentes circunstancias que se puedan ir dando, y las medidas cautelares por esa razón se le colocan. Entonces, en mi caso yo le puse verdadero y, ¿cómo se llama esto? Por la medida de protección que usted nos mencionó al final. Vale, miren, gracias, muy amable. Miren, los presupuestos para el dictado de la medida cautelar, como se los había dicho antes, ¿verdad? Tienen que tomarse la apariencia de buen derecho, el peligro de la demora, la sospecha del deudor y el peligro de daño personal. Pero cuando estamos hablando del peligro en la demora, es que obviamente no lo tomamos porque no es una cuestión patrimonial, es más que todo una cuestión personal. Y por eso estamos salvaguardando que se eviten daños físicos, psicológicos, moral y sexual. Por eso es que no posee como fundamento el periculum in demora, ¿verdad? Y por eso aquí la premisa se lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia como cuestiones patrimoniales, sino que evitan que produzcan daños irreparables, ¿verdad? Eso por la 8. Ahora bien, la 9. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de fondo necesarios que deben de reunir la demanda para su admisión? Aquí les ponía A, la capacidad del demandante, el demandado, así como la competencia del juez de familia para conocerlo. B, haber escogido el procedimiento adecuado, ordinario y especial del caso. La habilidad para demandar personalmente, prueba de derecho a presentar al demandante y el demandado, y que no exista una indebida acumulación de pretensiones o subjetivo de parte. Y C, todas son correctas. Para ustedes, ¿cuál era la correcta acá? ¿Cuál era la correcta? En efecto, era eso. Gracias, Felipe, Fernando, perdón, Pineda. Era esa porque aquí, obviamente, todas
son los requisitos de fondo necesarios para que deben reunir las demandas para su admisión. La 10, y a la última, les puse el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de la demanda y solicitud dependen de que sean admitidas o no, provocando lógicamente una prevención o requerimiento en su caso para la admisión, tramitación e inicio del proceso y o diligencia de jurisdicción voluntaria. ¿Para ustedes esto era correcto o falso? ¿Era correcto o falso para ustedes esta última pregunta? Dígame, Marvin de Miranda. Verdadero, Lick, porque toda demanda debe cumplir los requisitos de fondo y de forma, si no será prevenida. En efecto, muchas gracias, muy amable. Así es, todo tal cual usted lo ha dicho, ¿verdad? Todas las demandas deben de reunir, demandas y solicitudes deben de reunir ese hecho. Recordemos que hay demandas, hay solicitudes y hay diligencias, solicitudes en diligencias sui generis que también necesitan que deben de reunir los requisitos que establece el artículo 42, ya sea para aspectos de fondo y de forma, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos. Bueno, entonces, aquí ya les desarrollé todo el laboratorio, el examen también, y para que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, en qué sentido se fue elaborando. Si ustedes se fijan, todo esto es lo que vimos, ¿verdad?, en las semanas anteriores pues, al examen y las clases previas, y eso con solo el hecho de que ustedes escuchen las clases van a poder contestar los exámenes, ¿verdad? Tener certeza de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Con firmeza de la respuesta. Yo he visto aquí que varios están flaqueando. Si el hecho de que ustedes no sepan, ¿verdad?, pregunten, ¿verdad? Dicen que uno no pasa, ¿verdad?, de ignorar una situación, ¿verdad?, si no es que la pregunta, hasta que uno la pregunta y la evacúa, porque ya uno ya tiene certeza de ello, ¿verdad? Espero que ustedes siempre estén con la disposición de seguir aprendiendo. Recuérdense que yo aquí estoy a la disposición de ustedes para que ustedes me pregunten, para que ustedes evacuarle todas las dudas que tengan, hacer interactiva la clase, ¿verdad? Pero si ustedes no lo hacen de esa manera, me es difícil, ¿verdad? Y va en contra de su aprendizaje, porque aquí el alumno que está aprendiendo pues, sobre los temas, ¿verdad?, son ustedes. Yo ya soy un profesional que me formé, ¿verdad?, que sigo aprendiendo porque el derecho es cambiante, el derecho no es estático, es cambiante y por ende uno sigue aprendiendo. Recordemos que siempre por eso nos dicen hasta para el día del abogado, del estudiante de derecho, ¿verdad? Entonces, los invito a ustedes a que sigan esa situación, no desfallezcan y tampoco, ¿verdad?, tengan temor de preguntarme o, en todo caso, de equivocarse aquí, ¿verdad? Aunque no sea un aula presencial, sino que virtual, pues, y que ustedes se equivocan. Yo fui alumno y también me equivoqué un montón de veces y probablemente me equivoque actualmente como profesional porque soy humano, ¿verdad? Entonces los invito a ustedes a eso. Bueno, hasta aquí esta mañana. Los veo la siguiente clase, que sería el día lunes, ¿verdad? Con la siguiente clase. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, padre. Buen día. Buen día.